Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el diplomado y el diplomado acerca de fisioterapia, auxiliar en fisioterapia, ¿no? Quien les habla es el licenciado José Rodo Campano Reyes y hoy estamos iniciando la sexta fecha con el tema de disfunciones físicas, ¿no? Bueno, ante todo vamos a ver las características que se refieren al hablar de disfunciones, ¿no? Disfunciones físicas en sí nos referimos a alteraciones en el sistema musculoesquelético, ¿no? Básicamente el sistema esquelético va a referirse pues al aparato locomotor, ¿no? Al acondicionamiento que va a tener durante el proceso de movimiento, la parte mecánica, ¿no? Importante para el trabajo funcional, estructural. Básicamente vamos a tener en cuenta mucho lo que respecta a diferentes características, una alteración, ¿no? Funcional, ¿no? Clases pasadas habíamos visto acerca de lo que respecta a la parte estructural, biomecánica, anatómica, de lo que vendría a ser la parte del movimiento, ¿no? Entonces, lo que buscamos acá dentro de la estructuración funcional, de lo que vendría a ser las características más importantes, ¿no? Va a ser siempre lo que es entender las patologías o disfunciones físicas en este caso, ¿no? Entonces, básicamente vamos a ver el concepto de patología, ¿no? A qué se refiere, ¿no? En fisioterapia. Dice, según el diccionario Real Academia Española, ¿no? Le atribuye el concepto de patología a dos significados. Uno, presenta como rama de la medicina que se enfoca en las enfermedades que tiene el ser humano, y otro con el grupo de síntomas asociados a una determinada dolencia, ¿no? Entonces, la patología es un desequilibrio, ¿no? Que va a haber entre, digamos, la salud, ¿no? Y lo que vendría a ser la enfermedad, ¿no? La patología es, digamos, lo que orienta a que este desequilibrio se dé y de salud pasemos directamente al punto de enfermedad, ¿no? La fisiopatología, en cambio, es la manera como esta enfermedad se desarrolla en el cuerpo de la persona, ¿no? Esos son términos que muchas veces se ha tenido muy en cuenta, ¿no? La patología igualmente va a referirse al estudio de enfermedades en un amplio sentido, ¿no? Procesos o estados anormales conocidos o desconocidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos la patología, por ejemplo, para ponerlo más característico, ¿no? La artrosis, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué características tiene? ¿No? Entonces, dentro de esta ya encontramos qué grupo poblacional afecta, qué características tiene en su desarrollo en la persona, con cuánto tiempo evoluciona, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las características fisiopatológicas, ¿no? O mejor dicho, justamente la forma como se va a abordar la parte de los conceptos más importantes de la patología, ¿no? Para esto tenemos un protocolo mundial de rehabilitación en traumatología. Igualmente también tenemos un protocolo para cada área que se relaciona con la fisioterapia. En este caso hemos escogido un poco para lo que es reumatología porque en realidad son lo que más nos compete a nosotros. Definitivamente todas las áreas de medicina son muy importantes y vamos a tener pacientes que van a venir con lesiones múltiples, van a venir con afecciones variadas. Sin embargo, nosotros debemos considerar de que dentro del área de terapia van a ser áreas específicas en las cuales se va a determinar esta enfermedad. Puede ser el área neurológica, reumatológica, fisiopatológica por problemas musculoesqueléticos, motora, ¿no? Centrales. Entonces, todos ellos van a ser o van a circunscribir lo que es la realidad del protocolo de rehabilitación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, enfermedades más clásicas y características, ¿no? Tenemos, por ejemplo, enfermedades como la artritis, la artrosis reumatoidea, ¿no? Enfermedades en las cuales se puede observar un proceso fisiopatológico muy enmarcado, ¿no? Por ejemplo, las características de lo que es una mano con artritis reumatoidea, ¿no? Donde hay atrofia muscular, donde hay deformidad, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una característica muy importante, las desviaciones cubitales, ¿no? El desarrollo de nódulos, de estructuras que van que van a producir bastante dolor en el paciente, ¿no? Características de retracción musculoesquelética,
disfunción motora, ¿no? No va a funcionar igual los tendones, va a haber problemas en cuanto a la contractura muscular, ¿no? La parte de deformidad también es un factor muy importante para considerar dentro de estas patologías. La parte, importantísimo mencionar acá las características propias de la artritis reumatoidea sobre todo, ¿no? Son enfermedades que implican pues demasiado dolor para el paciente, un proceso bastante lento en cuanto a lo que vendría a ser, por ejemplo, la parte de lo que es la rehabilitación, ¿no? Tendríamos que hablar bastante acerca de lo que son las características y el protocolo de rehabilitación que vamos a desarrollar, porque en realidad es un problema grande, dependiendo del grado, ¿no? En un grado mayor en el cual podría haber atrofia, podría haber demasiada disfunción muscular, demasiado dolor también. Entonces, para el paciente sería complicado, ¿no? Y los métodos que vamos a aplicar, definitivamente, vamos a tener que visualizar adecuadamente un tratamiento, ¿no? Sabemos que en patologías como la artritis, la artrosis, cuando está en estados muy avanzados, es complejo, entonces ya se busca más bien mantenimiento, ¿no? Calidad de vida, se busca reestructurar la postura, mejorar el condicionamiento muscular, el tono, ¿no? Ayudar a abordar mediante diferentes técnicas que eviten que el paciente tenga una calidad de vida que lo deteriore, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca en primer lugar dentro de lo que es la fisioterapia, ¿no? Tenemos que considerar mucho en cuanto a lo que vendría a ser la parte de las características fisiopatológicas, ¿no? ¿A qué se refiere en sí la artritis reumatoidea? Una inflamación, ¿no? Generalmente una inflamación de, no solo de una articulación, sino puede ser de varias, ¿no? Va a provocar características bien conocidas como es la hinchazón, ¿no? Va a haber limitación funcional o el movimiento limitado, ¿no? En cuanto a su caracterización, la artritis reumatoidea va a tener diferentes clasificaciones, ¿no? Va a tener clasificaciones en las cuales vamos a considerar mucho lo que vendría a ser las características propias o clasificación de acuerdo a las fases en las cuales se está desarrollando, ¿no? O también el tipo de artritis que puede darse, o el nivel patológico al cual ha llegado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la clasificación de la artritis inflamatoria, ¿no? Puede ser una artritis reumatoide en adultos, podría ser una reumatoide infantil o también en jóvenes, ¿no? También puede darse una lupus eritematoso sistémico, una dermatomiositis, justamente podría ser producto de repente de un desencadenamiento, ¿no? Podría darse una enfermedad mixta de tejidos conectivos, artritis infecciosa producida por bacterias en algunos casos, ¿no? Por tuberculosis también podría darse, por algunos componentes de hongos podría generarla, ¿no? Artritis inducidas por cristales, como por ejemplo la famosa gota, que es una enfermedad que, bueno, que es muy conocida y realmente daña mucho realmente a los pacientes, ¿no? Igualmente también acá la pseudogota, ¿no? Artritis también seronegativa, podría darse por algún tipo de problema de irrigación sanguínea, de formación de células de la sangre, ¿no? Como la famosa espondilitis, como la famosa como la famosa espondilitis, ¿no? Anquilopoyética, ¿no? Justamente habla acá de lo que vendría a ser tejido hematopoyético, ¿no? Que se encuentra en médula ósea, ¿no? Forma la sangre, entonces también se ve afectado, ¿no? Enfermedad Reiter. Entonces las enfermedades, como les menciono, la teoría se desconoce sobre su proceso, sobre la característica, el concepto, pero cuando hablamos nosotros de fisiopatología mencionamos la manera como esta afecta a los diferentes sistemas, ¿no? Que hay en justamente en nuestro organismo, ¿no? Definitivamente como profesionales tenemos que conocer todo para que podamos nosotros encauzar un buen tratamiento, ayudar a mi paciente a que pueda tener una mejor calidad de vida, ¿no? Otras definiciones tenemos la artritis reumatoidea, llamada también poliartritis crónica, progresiva, una enfermedad sistémica, también de origen desconocido. De una u otra forma, acá hay todavía estudios que se están realizando, ejecutando, para ver la manera cómo mejorar, ¿no? El condicionamiento de esta persona, ¿no? Origen sistémico desconocido, cuyo signo más característico es la inflamación de la sinovia, ¿no? También conocido como la sinovitis persistente de articulaciones, ¿no? Básicamente también vamos a encontrar problemas en lo que es el movimiento,
¿no? En articulaciones distales, ¿no? Generalmente, igualmente en postura simétrica, caracterizadas y provocan inflamación, también van a tener inflamaciones crónicas, puede ser que produzca una destrucción progresiva, ¿no? ¿No? Igualmente va a tener diferentes grados de deformidad, va a producir atrofia, y la atrofia necesariamente puede producir una discapacidad funcional, ¿no? Ya sea por, básicamente por movimiento, pérdida del rango articular, ¿no? Va a perder control musculoesquelético directo, va a tener problemas para que pueda ejecutarse los movimientos con una facilidad que antes podíamos ejecutar, va a perder elasticidad, colágeno, va a deteriorarse el cartílago articular, ¿no? Y va a ser complejo para el paciente, ¿no? Igualmente también en ocasiones su comportamiento es extraarticular y puede afectar diversos órganos y sistemas, ¿no? Hay variopinto en cuanto a las características propias de la artritis reumatoidea, ¿no? ¿Cuáles son las características de ella? ¿No? Principalmente va a tener bien marcado características propias, como su aparición entre cuarta y quinta década de vida, ¿no? Se dice que la mayor cantidad de pacientes que tienen esta enfermedad van a ser un predominio en mujeres, ¿no? O proporción aproximadamente 3 a 1 con respecto al varón. 80% de pacientes va a tener seropositividad, ¿no? Va a tener el famoso factor reumatoide, ¿no? Sin embargo, esto todavía no es específico al 100% para poder definir lo que es la fisiopatología, ¿no? En cuanto a la etiología aún desconocida, ¿no? Va a encontrarse que existen aloantígenos que pueden ser HLA, el DR4, igualmente en una proporción de 60 a 80% de pacientes, ¿no? En algunos pacientes también se va a manifestar con enfermedades progresivas, ¿no? Puede atrofiarse más rápido también, ¿no? Puede producir un estadio mayor, un grado 4, en el cual el paciente tiene deformidad de los miembros superiores, distales, en este caso mano, dedos, ¿no? En algunos casos podría generar, si es que tiene enfermedades de tipo hematopoyética, generar ciertas necrosis avasculares y áreas en las cuales lamentablemente el paciente puede perder incluso el miembro distal, puede tener problemas en cuanto a lo que es la normal contracción muscular o la circulación y desoxigenación de partes de los músculos. Entonces, en estos problemas o características de esta enfermedad, va a considerarse mucho una buena evaluación por parte del fisioterapeuta, para que podamos nosotros definir en sí lo que es la propia enfermedad. Necesitamos tener en cuenta mucho acá las características intrínsecas y que el paciente pueda mostrar en su fisiopatología también, ¿no? Porque las características van a variar de un paciente a otro, ¿no? No todos los pacientes van a tener la misma, digamos, la misma tendencia a desarrollar características muy semejantes, sino que va a hacerlo poco a poco, ¿no? Vemos un poquito ahí la reacción inflamatoria sinovial, ¿no? Básicamente lo que se conoce como tejido de granulación, ¿no? Este tejido se va a proliferar, puede ser un tejido destructivo, por eso forma los famosos nódulos inflamados o inflamatorios en las partes articulares distales, ¿no? Los famosos nódulos de Heberen, que van a ser los nódulos que están mucho más distales, en la falange distal, los que se encuentran en la zona más próxima a lo medial, podría decirse que los nódulos de Burchard, ¿no? Son características propias de la enfermedad, ¿no? Ahí va a haber una reacción inflamatoria sinovial y va a dar lugar a tejidos de granulación, ¿no? Proliferativos y destructivos también, ¿no? Podría darse la formación de un panus, un tejido destructivo, ¿no? El panus sinovial justamente va a extender la superficie articular y va a filtrar provocando una erosión del cartílago, el hueso, a lo que se añade la afección de la cápsula, tendones y ligamentos, porque se llegan a cristalizar en algunos casos, y esto es muchas veces debido también al componente de reserva que tiene el hueso, ¿no? Entonces, necesitamos considerar que dentro del tratamiento, ¿no? De la fisiopatología de prevención para lo que es artritis reumatoidea, se considera lo que es la parte nutricional, se considera lo que es la parte de la fisioterapia como base del ejercicio fisioterapéutico propiamente, se considera acá mucho lo que es la evaluación constante, ¿no? Y para poder determinar, pues, un esquema de tratamiento que vaya a la par con la posibilidad que este paciente pueda tener para nuevamente reestructurar su propio movimiento, ¿no? Eso es lo que se busca ahí, principalmente, ¿no? Eh, lamentablemente va a ser una enfermedad que va a producir dolor, ¿no? De tipo inflamatorio, al movimiento también, ¿no? Puede producir también debilidad articular, básicamente el músculo puede atrofiarse,
deformidades también, en casos avanzados incluso anquilosis, que va a restringir justamente el propio movimiento, ¿no? Muchas veces cuando son personas de avanzada edad, por ejemplo, ya, bueno, el médico lo que solicita es que se haga una intervención con el fin de evitar más dolor, ¿no? Tratar de alinear todo por estética, ¿no? Porque definitivamente en esa etapa ya está muy avanzada y poco se puede hacer en sí por mejorar el movimiento autónomo en la articulación. Entonces se prefiere darle calidad de vida al paciente, ¿no? Que no tenga mucha atrofia, que no le duela mucho, que esté mucho más tiempo, digamos, menos expuesto en cuanto a las malas descargas de peso, una fractura, una caída. Es importante manejar la parte acá de la prevención para evitar esto mediante lo que es la reeducación de la marcha, la parte de lo que es la ortopedia, la masoterapia, ¿no? Ayudar al paciente a mejorar su estadio funcional, ¿no? De una manera muy lenta, ¿no? El paciente va a lograr hacerlo, pero al fin y al cabo tenemos que lograr que ese paciente lo haga adecuadamente, ¿no? Que tenga calidad de vida al momento de desarrollar su actividad de la vida diaria, ¿no? En eso se basa principalmente lo que es la clínica dentro de la fisioterapia, ¿no? Esto, por ejemplo, tenemos acá lo que vendría a ser también las manifestaciones clínicas, ¿no? Interarticulares justamente, ¿no? Como se dice, va a ser un comienzo insidioso, ¿no? Va a ser gradual, ¿no? Casi siempre está precedido por unos síntomas generales como astenia, anorexia, fatiga. Bueno, son características que no al 100% son reales, ¿no? Puede variar. Dicen algunos que la artritis reumatoide, por ejemplo, podría ocasionarse en edades más tempranas de lo que se piensa. Hoy en día sabemos que la alimentación no es lo mejor que tenemos, entonces definitivamente el estilo de vida, la parte de composición ósea, el factor genético son factores fundamentales que van a desencadenar lo que es las patologías más comunes en el sistema óseo, ¿no? Así que necesitamos poder identificarlos para poder tratar de manejar un esquema de tratamiento, tratar de manejar una visión de que la rehabilitación física va a ayudarnos mucho a lo que es integrar nuestra propia motricidad, nuestra independencia, ¿no? O facilitar lo que es el movimiento y a mejorar la fuerza, que esta nos ayudará en el fondo a poder desarrollar actividades de la vida diaria, ¿no? Necesitamos poner énfasis en esto y sobre todo evitar los primeros síntomas que pueden ser muy notorios dentro del proceso fisiopatológico, ¿no? Por ejemplo, tenemos al dolor, ¿no? Uno de los componentes más importantes, ¿no? Dentro de lo que es las patologías, ¿no? De la fisioterapia. Tenemos el dolor, un componente presente en la mayoría de pacientes que se origina en la sinovia inflamada. Por inflamación de la sinovia, generalmente este dolor, ¿no? Básicamente también vamos a considerar acá que puede darse a nivel de la cápsula y el aparato de sostén de la articulación, ¿no? Se presenta en forma espontánea, es decir, no es el dolor que se manifiesta de una, ¿no? Sino que hay un proceso en el cual va a comenzar poco a poco a integrarse esta molestia, esta disfunción, ¿no? En el paciente. Por eso necesitamos que sea el tratamiento lo más pronto posible, ¿no? Y encauzar al paciente a que pueda desarrollar propiamente dentro del esquema de tratamiento que se le ha brindado, ¿no? Lo que es la adaptación del movimiento mismo, ¿no? Ya sea de repente con algún ejercicio especial, de repente utilizamos la pelota terapéutica, de repente podemos trabajar directamente con lo que vendría a ser la pelota proprioceptiva también, la masoterapia, nuestras técnicas que nos van a ayudar a mejorar lo que es el estadio funcional del miembro superior o inferior que está afectado, de las articulaciones, ¿no? Es necesario que tengamos eso en cuenta, ¿no? Igualmente también dicen que estos síntomas están precedidos, ¿no? Te dice principalmente pueden ser por anorexia, fatiga. El dolor, por ejemplo, va a ser característico porque va a comprender la mayoría de pacientes van a comprender lo que es el dolor, van a sentirlo, ¿no? Puede originarse también por un proceso inflamatorio, por un problema también que puede ser espontáneo, puede manifestarse de repente por una inactividad del músculo, por una disfunción ligamentosa, por un problema meniscal también, por ejemplo, en la rodilla, podría manifestarse de repente por una mala descarga de peso y generó también la contractura en cadena muscular, ¿no? A veces, si tienes dolor en miembro inferior, generalmente tus dolores no vienen del miembro inferior, sino más bien es producto en sí del gran problema que hay dentro de nuestro sistema funcional, que definitivamente va a estar compensado, va a tener problemas de desgaste constante, va a tener problemas de dolor.
¿no? Entonces buscamos la manera por la cual vamos a abordar esto, ¿no? Evitar el dolor del paciente, ¿no? Evitar que el paciente sufra cuando ejecutamos alguna movilización, ¿no? Cuando trabajamos a partir de lo que es la parte propioceptiva, importantísimo, ¿no? Manejamos todo lo que es el ejercicio terapéutico desde ese punto de vista, vamos a tener bastante éxito en el tratamiento, ¿no? Básicamente te leo otras características que tiene, ¿no? Generalmente se presenta en forma espontánea y se pone en manifiesto. Estoy hablando de la artritis, ¿no? Igualmente también va a afectar articulaciones, ¿no? Se va a presentar en reposo también, ¿no? Articulaciones se van a ver comprometidas, van a ser la mayoría con frecuencia, muñeca, metacarpo falángico, interfalángica proximal, tenemos ahí los codos, tobillos, metacarpo, metacarpo falángica, metatarsianos también, igualmente rodillas, hombros también se van a ver afectados dentro de lo que es la parte anatómica en lo que afecta la artritis reumatoidea. Por eso se requiere siempre que haya una buena evaluación para poder tener un buen diagnóstico, ¿no? Y trabajarlo, ¿no? A partir de ese diagnóstico médico, saber en qué grado se encuentra el problema de desgaste articular, saber qué músculos puede haber afectado, la atrofia, saber también las características propias que tiene el paciente en sí, ¿no? Cómo ha tenido una vida sedentaria, una vida de repente no muy motriz, ¿no? Entonces también va a influir si es obeso el paciente, imagínate, el paciente obeso es complicado realmente tratar las enfermedades degenerativas articulares, ¿no? Por el factor de que generalmente al ser obesos descargan mucho peso en las articulaciones de la rodilla, ¿no? En general en todo su propio eje de sostenimiento. Entonces va a generar que haya una cierta disfunción, ¿no? Otra característica muy importante es la famosa tumefacción, ¿no? En la tumefacción la característica más importante es que va a soler ser simétrica, ¿no? Puede estar en la periferia de la lesión, va a afectar articulaciones como metacarpo falángico, interfalángica proximales, ¿no? Igualmente a nivel de las muñecas puede afectar a la metatarso-falángica, ¿no? Por ejemplo, una sinovitis puede desencadenar, es decir, la inflamación de la sinovia, líquido sinovial, ¿no? Puede dar lugar también a una hipertrofia muscular, ¿no? De la membrana sinovial y una mayor producción de líquido sinovial. Entonces, pues la tumefacción es, como dice su propio nombre, forma tumoral, ¿no? Como una inflamación, como una hinchazón, ¿no? Donde siempre va a haber líquido intersticial que puede estar con células que pueden ser inflamatorias y puede ocasionar dolor al paciente. La rigidez igualmente, ¿no? ¿En qué se va a basar la rigidez? Se manifiesta como una sensación de entumecimiento, ¿no? Que aparece en el momento de despertarse el paciente después de un reposo prolongado. Uno de los síntomas más importantes justamente es esto, ¿no? Básicamente debe tener más de 15 minutos durante una relación en el grado de inflamación de la cápsula y de la estructura de la periarticular, con el aumento del contenido de líquido en los tejidos, ¿no? Básicamente hay una inflamación global dentro de esta estructura de los tejidos y puede generar el poco movimiento, el rango articular mermado, ¿no? O disminuido, el problema de la contractura muscular también, que va a generar pues que haya disfunción del movimiento. Entonces, dentro de la fisioterapia tenemos que ser hábiles para poder abordar esto. Estamos en un grado 3, un grado 2, donde hay dolor, todavía presencia de los nódulos, entonces podríamos trabajarle funcionabilidad, ¿no? Una vez que el paciente ya pasa esta graduación o se encuentra en el grado final, realmente es complejo, ¿no? Porque habría que tener que conversar con el área de medicina para que pueda determinar si el paciente va a ser operado o no. En su mayoría no lo hacen por la debilidad muscular, elástica que tienen, ¿no? Entonces necesitamos nosotros poder darnos cuenta en qué grado el paciente puede comenzar a mejorar lo que es los estadios propioceptivos, los de descarga de peso, la funcionabilidad a nivel de la articulación, así como también mejorar lo que es la postura o lo que se conoce como el eje lineal, ¿no? De la estructura que está afectada. Puede ser, como te menciono, podría ser producto de una alteración global, ¿no? Debido a una disfunción sistemática muscular, ¿no? A una compensación, o podría ser también factores desencadenantes también, ¿no? Otra de las características más importantes dentro de lo que vendría a ser artritis reumatoidea, ¿no? Durante la fase aguda se da lo que se conoce como el calor, una de las fases iniciales ante los 3 primeros meses, ¿no? Las articulaciones afectadas por la artritis reumatoidea puede presentar un aumento de la temperatura. Puede referirse a sentir calor en las articulaciones, pero puede ser detectadas por la exploración. Puede ser que haya un dolor muy punzante, ¿no?
artritis reumatoidea va a ser una enfermedad bastante dolorosa en este punto, ¿no? El calor es parte tanto de la tumefacción, como la irritabilidad, como el famoso eritema que vamos a ver luego. Todos ellos se confabulan para afectar directamente a nuestro sistema musculoesquelético, ¿no? Entonces, acá vamos a tener también en cuenta que hay otra forma, también otra característica que va a tener estas enfermedades, como es el famoso eritema, ¿no? Visible sobre las articulaciones más superficiales en fase de la inflamación aguda y debe de aumento de flujo sanguíneo en el área afectada. Es decir, se produce el eritema básicamente por aumento de irrigación sanguínea, ¿no? Aumenta para que la célula pueda comenzar a defender de estas estructuras que están destruyendo parte del sistema inmunológico, ¿no? La atrofia muscular también, justamente es una debilidad de atrofia muscular, principalmente por los interóseos dorsales y en la mano, el cuádriceps igualmente, aparecen en forma rápida en el curso de las primeras semanas, fatiga que se manifiesta con una sensación de cansancio, aparece después de despertar y aumenta en el transcurso del día, aumenta en la tarde. Es básicamente una característica muy importante de la atrofia, como dice, A es sin, trofia sin trofismo. Para que se comprenda mejor todo este pequeño párrafo, quiere decir atrofia sin trofismo. Entonces no hay trofismo, no hay tono, bueno, hay tono pero bajo, hay problemas para integrar el movimiento facial, hay problemas para reestructurar la postura, problemas para ayudar a ser mucho más independiente, ya que esta atrofia va a producir la contracción exagerada del músculo, el cual va a agotarlo más de lo debido, y va a tener disfunciones para que pueda ejecutar actividades que le requieren mucha demanda de función a este músculo. Entonces, necesitamos definitivamente que estas enfermedades puedan ser detectadas a tiempo para poder ejecutar nuestro plan de tratamiento también. Ahí podemos observar, definitivamente, un poco de las características de la artritis reumatoidea, ¿no? Cómo va teniendo malestar general la persona, ¿no? Fatiga también, cansancio, dolor y tumefacción en las articulaciones, sobre todo en la rigidez matutina, ¿no? Igualmente en las articulaciones de rodilla, cuando está sentado de repente la persona, pierde también lo que es el trofeo muscular, ¿no? En la estructura de sus miembros inferiores, eso se puede comprobar mediante lo que es una cinta, ¿no? Una cinta para medir, ¿no? Y básicamente muy importante es tener en cuenta estos conceptos para que podamos saber cómo vamos a abordar a los pacientes, ¿no? Entonces, definitivamente es una de las enfermedades que implica lo que es características mayores en lo que es la estructura fisiopatológica de nuestro, en este caso, nuestra visión para abordar la fisioterapia, enfermedades como la artritis reumatoidea. Deformidad también, una de las principales ahí, ¿no? Justamente dice, se reduce según el patrón característica de la función articular afectada y debe al daño articular que altera biomecánica de la articulación. No, como habíamos visto en la clase anterior, la biomecánica, ¿no? Se refería al movimiento, a la cinemática, ¿no? Acá, en cambio, el problema de deformidad da como unas contracciones falsas y el sistema nervioso lo confunde, es decir, no lo activa adecuadamente para que cierre sus manos, abra en cualquier momento, sino que es algo que se ha hecho un prototipo en el cual se ha producido un daño, una alteración en estas señales sinápticas y ocasiona pues que se deje de mover. Entonces, al dejar de mover un músculo que requiere contractibilidad constante, requiere actividad funcional, requiere que pueda trabajar lo que es la reeducación global en el movimiento, entonces va a verse muy afectado, ¿no? Con la inflamación, tumefacción, edema, ¿no? Y finalmente lo que es la disminución del arco del movimiento, ¿no? Definitivamente el movimiento es lo que más nos interesa para nuestro paciente, para trabajar lo que es principalmente la reeducación de la marcha, funcionalmente la parte de lo que es la motricidad, es algo que lamentablemente se pierde, ¿no? Pierde no porque no le haya hecho bien el tratamiento, ¿no? Sino hay una suerte de pérdida debido a que el paciente ha estado cierto tiempo inmóvil, ¿no? Le ha dolido, ¿no? Hay un proceso de cicatrización también que tiene que ir a la par con el tratamiento, porque les digo, la cicatriz, por ejemplo, puede ser muy dañina, ¿no? Básicamente para lo que es el funcionamiento normal del rango articular, ¿no? Al ser dañina, produce la retracción constante de la piel, por lo cual no hay facilidad del movimiento, ¿no? Necesitamos tener un facilitador que permita, pues, ejecutar el movimiento más independiente en mi paciente, que pueda ayudarle al paciente a oxigenar sus músculos, ¿no? Hay una serie de ejercicios que vamos a ir viendo en videos, en los cuales ayudan a mi paciente a que pueda reestructurar nuevamente su propio movimiento, ¿no? Principalmente en ello. Otras manifestaciones extraarticulares, por ejemplo, tenemos a los nódulos subcutáneos. Igualmente, los nódulos reumatoides aparecen en los sitios de presión, regiones de craneana y alquina. Igualmente,
aquilina. Igualmente el occipucio son de tamaños fiables, variables, firmes, no dolorosos y no se adhieren a la piel. Incidencia varía su estructura histopatológica y permite comprobar el diagnóstico, ¿no? Realmente el paciente va a tener estos nódulos y le van a ser limitantes, ¿no? Para el movimiento propio, para poder desplazar también lo que es su segmento articular, para poder mejorar la parte propioceptiva también, porque es la única parte por la cual se puede introducir lo que es factores propioceptivos en actividades de mesa, en actividades reestructurales como el FNP, la facilitación neuromuscular, o sea, todas ellas van a confabular para mejorar lo que es estas manifestaciones, ¿no? Patológicas o fisiopatológicas para poder abordarlo más adecuadamente. Va a implicar también un compromiso cardiopulmonar y respiratorio, ¿no? ¿Por qué va a provocar? Dice, no, básicamente esto también se va a dar de acuerdo a cómo evolucione el funcionamiento esquelético en el paciente, ¿no? Dice que justamente la artritis reumatoidea puede producir lesiones en diferentes sitios y componentes en este aparato, ¿no? Pericarditis, miocarditis, enfermedad valvular, también vasculitis, así como fibrosis, derrame pleural, nódulos parenquimatosos, ¿no? Arterias pulmonares, básicamente podría sufrir de cualquiera. Entonces, requerimos acá que haya una forma de poder trabajar la parte de rehabilitación mediante programas, ayudar al paciente a que pueda mejorar la funcionabilidad y la calidad de vida. Definitivamente nos permite como terapeutas poder analizar un esquema de tratamiento que sea a largo periodo y a corto periodo. Como sabemos, largo periodo es para que ese paciente pueda desarrollar mucha más actividad, digamos, de manera voluntaria, ¿no? Es lo que se busca, ¿no? Y la inactividad que puede generar pues, que el paciente esté postrado o que no tenga ánimos para poder caminar, para poder acoger sus cosas, su cuchara con la mano, ¿no? Entonces son actividades de la vida diaria que generan pues que haya una disfunción en el aspecto motor, en el, digamos, en el funcionamiento normal de lo que es la vida diaria del paciente, ¿no? El paciente, recordemos que es un ente completo, integrado, requiere que haya salud emocional, que haya bastante posibilidad de que el paciente pueda desarrollar actividades funcionales de fuerza, que pueda desarrollar también actividades que le permitan pues ser más independiente, ¿no? Entonces todo ello concierne pues a lo que son las manifestaciones extraarticulares. Ahí vemos, por ejemplo, una mano con artritis reumatoidea, ya en un estadio mayor, en el cual hay una atrofia. ¿Alguna pregunta por ahí que tengan de repente? Por ahí alguna consulta, háganlo al chat, sin ningún compromiso, sin ningún miedo, hagan lo que les voy a responder muy gustosamente. Bueno, básicamente entonces, como menciono, la parte de lo que es las enfermedades de la artritis reumatoidea puede manifestarse en diferentes partes del cuerpo también. Puede manifestarse, por ejemplo, acá en las articulaciones como el codo, puede manifestarse en las partes de los ojos también, en la conjuntiva ocular, ¿no? Puede manifestarse también en lo que tendría que ser parte de la mortaja, de la articulación de tobillo, también se puede manifestar en diferentes partes, ¿no? Como se puede observar acá en la lámina. Entonces, definitivamente va a ser una enfermedad bastante compleja y que va a implicar, pues, que haya un tratamiento integral, ¿no? Tanto médico, terapéutico, ¿no? Ocupacional también, psicológico, emocional, ¿no? Porque realmente para nosotros parecerá simple, ¿no? Pero en realidad es más complejo de lo que se piensa. La artrosis, la artritis reumatoidea, enfermedad de la gota, implica para el paciente mucha estrés emocional, ya que puede llegar en un momento determinado a ser discapacitante, puede generar en algunos casos que el paciente gaste mucho dinero en terapias y medicamentos y no ve resultados ante ello, entonces va a frustrar al paciente, ¿no? El tratamiento tiene que ser bien planteado desde todo punto de vista, pero también hay que considerar al paciente que no va a ser una enfermedad sencilla por la cual con 3 sesiones, 2 sesiones va a recuperarse, ¿no? Eso es lo que tiene que entender el paciente. Hay que tener paciencia y aparte de ello, también tener en cuenta el grado que se encuentre, la forma como el paciente ha llevado a cabo su calidad de vida durante ese proceso previo al desencadenamiento de la enfermedad. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos que toma la Asociación Americana de Reumatismo, famosa ARA? Considera en 1987 7 criterios, siendo necesarios la presencia de 4 o más de ellos para hacer diagnóstico de enfermedad. O sea, no quiere decir que porque me duele un poco la mano, no voy a tener artritis reumatoidea, sino hay todo un protocolo en el cual vamos a ver lo que se refiere a las características más importantes de la enfermedad. Como es el caso, por ejemplo, de la rigidez, ¿no? Una característica fundamental dentro de la fisiopatología, de las enfermedades fisioterapéuticas, las enfermedades que se abordan con la fisioterapia, ¿no? Igualmente también vamos a considerar mucho acá
que puede ser matutina en al menos 1 hora o puede ser en 6 semanas. Igualmente tumefacción, como le habíamos mencionado, la tumefacción viene con el edema, con la inflamación, con el dolor, puede ser en 3 o más articulaciones, igualmente al menos durante 6 semanas se va a dar. Tumefacción en la articulación de la muñeca, igualmente, metacarpofalángica, interfalángica durante 6 o más semanas, tumefacción en la articulación simétrica, cambios radiológicos típicos de la mano que deben incluir erosiones, descalcificación ósea, nódulos reumatoides, ¿no? Entonces vamos a ver ahí, son criterios importantes, ¿no? En los cuales se puede ver las características de la enfermedad. Nosotros como profesionales, ojo, pestaña y ceja, tenemos que estar bien atentos a ver el estadio en el cual viene el paciente, ¿no? Y si reúne las características propias como para abordar mediante métodos, ¿no? Necesitamos ver ese punto muy importante dentro de la evaluación para poder mandarnos con un tratamiento, es decir, ¿no? Trabajemos siempre con una base. También existen algunos signos radiológicos más frecuentes de la artritis reumatoidea, ¿no? Principalmente tenemos 9 ahí, bueno, algunos más tenemos en realidad, pero he puesto los principales. Aumento de volúmenes de partes blandas, pueden ser periarticulares, o sea, alrededor de la articulación, puede ser por inflamación, ¿no? Por edema, por tumefacción. Luego también osteoporosis yuxtaarticular. Básicamente, osteoporosis también podría darse un deterioro de la trabécula, una destrucción cartilaginosa, una destrucción ósea. Entonces, es bastante serio ya cuando hay esta enfermedad de herida, ¿no? Disminución del espacio articular también se puede dar acá. Se va desgastando, va perdiendo funcionabilidad, va perdiendo estabilidad y va simplemente a desaparecer. La parte de lo que es la periostitis también, lo que es el periósteo, ¿no? Que se encuentra cubriendo el hueso, puede ser que se inflame esa capa. Generalmente puede ocasionar erosiones articulares, destrucciones articulares, subluxaciones igualmente puede generar, o también anquilosis, masajes de partes blandas, zona poplitea, zona nodular, subcutáneo, que son partes importantes en las cuales vamos a tener en cuenta estos famosos signos radiológicos, ¿no? De lo que es la artritis reumatoidea. Se puede observar acá, ¿no? Cómo se encuentra esta articulación, ¿no? La parte de lo que es líquido de amortiguador se encuentra muy poco en el centro y lo demás está combinado con células sanguíneas. Entonces, generalmente mucho dolor en la parte articular del paciente. La artritis reumatoide, ¿no? Justamente ahí vemos un poco acerca de cómo se da, las características dentro de ella, ¿no? Básicamente la atrofia que hay en el miembro superior, ¿no? La flexión a nivel de lo que es los dedos, la parte, el gran problema que implica lo que es el dolor para el paciente, ¿no? Realmente el dolor es algo lamentable, ¿no? Que el paciente lo va a sufrir de todas maneras, ¿no? Entonces, lo que se busca acá es calidad de vida, que ese dolor sea en menor cantidad. Que sea que sea un problema en el cual nosotros como profesionales podamos abordarlo, pero también ayudar a que el paciente no sienta mucho dolor, que el paciente no tenga la dificultad, por decirlo así, de poder, digamos, desarrollar más dolor del cual ya viene, ¿no? Tratar de, lo posible, calmar esa dolencia del paciente, es lo que principalmente busca. Vamos a ver los diferentes estadios también de la enfermedad, ¿no? Puede ser agudo, en este comienzo va a verse justamente los primeros síntomas, como habíamos dicho, el dolor, la inflamación, la rigidez, afección articular simétrica, fiebres y escalofríos puede haber. Entonces, todos estos digamos, indicios podrían desencadenar con una artritis reumatoidea, todavía en un grado 1. Acá vemos, por ejemplo, el dibujo de abajo, en la mano, cómo se ha producido una inflamación a nivel de las articulaciones, ¿no? Más distal del cuerpo, y obviamente va a producir, pues, a ese nivel, pues, bastante daño al momento de hacer descarga de peso, ¿no? No deja hacer al paciente su vida diaria, no deja al paciente caminar en muchos casos. Entonces, necesitamos nosotros visualizar una posible, digamos, salida rápida para ello. La ciencia está mejorando poco a poco. Sin embargo, como terapeutas, nuestra obligación para especializarnos, para tener, ganar experiencia, es justamente por estos pacientitos. El famoso estadio 2, ¿no? Que va a tener lo que es la sinovitis, contracturas musculares, atrofias musculares también, nódulos reumáticos o con osteoporosis también, puede ser enfermedades degradantes de la trabécula ósea, puede ser destrucción cartilaginosa, ¿no?
reducción de la interlínea articular también puede darse, ¿no? La articulación está formada justamente por la unión que hay entre estas dos estructuras óseas, y obviamente hay un proceso de articulación en esta. Sin embargo, el gran problema que puede generar, pues, se reduce debido a los problemas fisiopatológicos, ¿no? ¿Hasta ahí alguna consultita de repente? ¿Una preguntita que haya por ahí? ¿Duda, comentario, pregunta? Bueno, ahí vemos un poquito con la artritis reumatoidea, ¿no? En la rodilla, por ejemplo, ¿no? Cómo se encuentra, ¿no? Afectada, ¿no? Lo que es la zona de lo que es la articulación prácticamente está derramada, ¿no? La parte que se conoce como la sinovia, ¿no? El líquido interarticular se encuentra derramado, ¿no? Por alrededores periféricos a la parte de la tibia, esta es la articulación rodilla, aunque todavía la rótula se encuentra adherida, pero sin embargo hay problemas grandes porque podría generar que haya pues mucho dolor en el paciente. Entonces necesitamos tratarlo evitando la sensación dolorosa, ¿no? Entonces, como les menciono, es un estadio bastante complejo, ¿no? En el cual el médico recomienda ya que sea un mantenimiento simplemente y evitar que aumente la atrofia muscular, que aumente el derrame del líquido sinovial, que mejore el funcionamiento por cadenas musculares, por ejemplo, trabajar con un cuádriceps dentro de lo que es facilitación neuromuscular propioceptiva. Lo hemos trabajado siempre y hemos tenido éxito en el abordaje, así que creo que la parte de lo que es el abordaje terapéutico acá depende mucho de los estadios, es muy fundamental esa parte. De una señora joven, ¿no? Máximo 50 y tantos años, pero sin embargo tiene ya nódulos. Entonces, nos tenemos que darnos cuenta que hay un proceso evolutivo, ¿no? No vamos a esperar que la paciente tenga esa edad con la cual ya tenga atrofia muscular global para abordarla. Hay formas de abordarlo de una manera, pues, sin problema en cuanto al funcionamiento de reestructuración, al dolor, ¿no? Entonces, necesitamos tratar de dar al paciente la mejor calidad para que pueda tener la independencia necesaria para desarrollar su actividad en la vida diaria, sus actividades laborales, ¿no? Acá encontramos el famoso estadio 3, ¿no? El famoso estadio 3. Aquí vamos a encontrar características propias, como va a haber un aumento de la limitación funcional, fuerte invalidez en algunos casos, contracturas musculares, desviaciones de los ejes, subluxaciones, atrofia muscular, destrucción articular también puede haber, ¿no? Entonces vemos todos esos puntos importantísimos para poder abordarlos como fisioterapeutas, ¿no? ¿Qué vamos a poder hacer? ¿Qué vamos a plantear para salir de ese estadio, ¿no? Entonces, sabemos que el protocolo mundial está determinado primero por lo que es compresas, lo que es la parte de agentes, ultrasonido por ahí corriente, y al final colocamos lo que es la terapia kinésica, el ejercicio, al final su compresa fría. Eso es un protocolo en realidad que no va a hacer efecto con lo que es el estadio 3, porque acá requiere que haya constante evaluación, es decir, una contracción muscular, tiene que ejecutar el movimiento, luego va a ejecutar la descarga de peso, luego va a ejecutar lo que es la educación postural de la marcha. Entonces, todo ese proceso de estadio podría decirse que vamos a considerar dentro de lo que es el tratamiento fundamental para abordar a pacientes con estadio 3 y un problema de artritis reumatoidea. Observamos cómo se encuentra, en este caso, pues, la estructura de la mano, ¿no? Digamos, aparentemente, a simple vista, por la lámina, no se ve bien, pero sin embargo, si ustedes son analíticos, se observan que la parte inferior se encuentra con los cartílagos de las articulaciones, ¿no? Metacarpofalángicas se encuentran rotos. Entonces, generalmente ahí podemos visualizar qué importante es tratar de encontrar, ¿no? De poder encontrar un objetivo, objetivizar el tratamiento para que no sea monótono y no sea pues algo que sea rutinario, sino que tiene que ser creativo. La fisioterapia es creativa, a veces nos equivocamos al pensar de que al hacerlo igual que otro colega o hacerlo igual un libro va a ayudarnos a nosotros a tener exquisitez en lo que hagamos. Sin embargo, no es así, porque tenemos que tener en cuenta que hay un proceso en el cual tiene que ir lentamente, tiene que reestructurar cadenas musculares, funcionalmente tenemos que mejorar lo que es la parte de la fuerza, estructuralmente tenemos que mejorar lo que es, en este caso, los componentes que trabajan a nivel de lo que es las estructuras de descarga de peso, todo ello. Ahí observamos, por ejemplo, áreas en las cuales ya hay artritis reumatoidea, está señalada con naranja y con el color rojo, en las cuales hay mucho más dolor y alrededor, zona periférica, se encuentra atrofiada.
Se encuentra atrofiada. Entonces, es importantísimo ver este mapa del dolor para poder concientizarnos ahí, ¿no? Acerca de las características propias que tiene. Finalmente, el estadio 4 va a haber desviaciones graves de los ejes con deformidad articular, contracturas intensas también, incapacidad funcional, lesiones irreversibles en algunos casos, ¿no? Igualmente puede haber artritis fibrosa también, ¿no? Va a ser un estadio en el cual lamentablemente el paciente va a llegar, ¿no? Entonces se prefiere que haya un buen tratamiento, inducir adecuadamente para que no tenga que llegar a esa necesidad el pacientito, ¿no? Necesitamos darle al paciente calidad de vida. Recuerden que es lo más fundamental como profesionales de la salud. Ahí, por ejemplo, igualmente tenemos las atrofias musculares, que son muy características, disminución de la motricidad en precisión, es decir, el tacto fino va a perderlo, nódulos reumáticos también, que van a ser inflamatorios, ¿no? Rotura tendinosas en algunos casos, que pueden generar mucho dolor en los pacientes, crepitaciones, lo más característico, van a encontrar sonidos, ¿no? Dentro de la articulación, que pueden ser incluso dolorosos hasta cierto tiempo. Se requiere por ello que no se trate de sacar estos conejos, y tampoco trate de movilizar a la ligera, porque realmente el proceso fisiopatológico en realidad va a estar dado justamente por estas características de la enfermedad, ¿no? Necesitamos nosotros inducir hacia lo que vendría a ser un plan de tratamiento adecuado, integral, que veamos resultados para que podamos nosotros trabajar recién a partir de él, de ese plan integral, ¿no? Y tenemos nuestro objetivo primario, los agentes que vamos a aplicar, el plan de tratamiento que va a ejecutar el terapeuta, ¿no? Todos ellos son fundamentales. Entonces vemos hasta ahí lo que es la evaluación terapéutica, ¿no? Antes de ello vamos a ver un pequeño videíto acerca de cómo se evalúa, ¿no? Y aparte de ello también características de esta misma, ¿sí? Los huesos proporcionan apoyo para el cuerpo y ayudan en el movimiento. La ubicación en donde se unen dos o más huesos se llama articulación. Las articulaciones pueden ser inamovibles, ligeramente movibles o totalmente movibles. Una membrana sinovial rodea las articulaciones móviles. En el interior de la membrana sinovial, el líquido sinovial lubrica y nutre el tejido articular como el cartílago. El cartílago articular es una dura cubierta resbaladiza en los extremos de los huesos que permite un movimiento articular suave. Las articulaciones dan flexibilidad al cuerpo, precisión en los movimientos y ayudan a sostener el peso del cuerpo. La artritis es cualquier trastorno que afecte a las articulaciones. Puede causar dolor e inflamación. La artritis reumatoide es el segundo tipo más común de artritis. Las articulaciones más comúnmente afectadas son las muñecas, las manos, las rodillas, los tobillos y los pies. Por lo general, se produce en la misma articulación en ambos lados del cuerpo. También puede afectar a otros órganos en el cuerpo, tales como los ojos, la piel, el corazón, los pulmones, los riñones, el sistema nervioso y el tracto digestivo. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Esto significa que el cuerpo se ataca a sí mismo por error. En la artritis reumatoide, el sistema inmune ataca a los tejidos de las articulaciones y los órganos. Así es como sucede. Los glóbulos blancos del sistema inmunológico se trasladan a la articulación. Estos liberan sustancias químicas denominadas citoquinas que atacan a las células de la membrana sinovial. Estos químicos hacen que las células sinoviales liberen otras sustancias destructivas. También hacen que la membrana sinovial desarrolle nuevos vasos sanguíneos y forme un área engrosada denominada pannus. Con el tiempo, a medida que crece el pannus, invade y destruye las zonas de cartílago y hueso en el interior de la articulación. La inflamación provoca una acumulación de líquido en la articulación, por lo que se inflama la articulación. Con el tiempo, el espacio de la articulación se hace más estrecho y se puede producir anquilosis.
La anquilosis es la fusión o el crecimiento conjunto de huesos en la articulación. Esto resulta en la pérdida de la capacidad de mover la articulación. No hay cura para la artritis reumatoide. Sin embargo, los médicos suelen prescribir diversas combinaciones de los siguientes medicamentos que, tomados en conjunto, pueden reducir la inflamación y el dolor y retrasar el daño articular. Estos incluyen medicamentos antiinflamatorios no esteroideos o AINE, esteroides, y fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad estándares o FARME. Si los FARME convencionales no funcionan, los médicos pueden recetar medicamentos más nuevos, denominados biológicos, también conocidos como FARME biológicos. La terapia física y ocupacional, junto con el ejercicio de bajo impacto, pueden aumentar la fuerza muscular y ayudar a mantener las articulaciones flexibles. Para la artritis reumatoide severa, en la que otros medicamentos no han sido de ayuda, el médico puede recomendar un procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, puede recomendarle un procedimiento de reemplazo de la articulación, también conocido como una artroplastia. Para las articulaciones que son difíciles de reemplazar, le puede recomendar la fusión de articulaciones, también conocida como artrodesis. Durante este procedimiento, se retira la articulación y los huesos se fusionan con un injerto de hueso. Otro procedimiento quirúrgico para la artritis reumatoide severa es una sinovectomía. Durante este procedimiento, se retira la membrana sinovial que rodea la articulación. En algunos casos, quizás sea necesario reemplazar una articulación artrítica por una articulación artificial. Para obtener más información, consulte con un proveedor de atención médica. Bueno, básicamente hemos visto un poco del proceso fisiopatológico de la artritis reumatoidea, la manera como se aborda y la manera como se trata. Quirúrgicamente también hay un proceso muy importante. En cuanto al proceso de valoración del dolor, utilizamos principalmente escalas del dolor a nivel de lo que es los horarios. Horarios, por ejemplo, nocturnos, es el dolor en el cual se puede manifestar una falla mecánica, el dolor muscular, el dolor articular. Valoraciones articulares, por ejemplo, tratamos de ver la rigidez matinal en minutos, amplitud articular activa y pasiva también. Esto a la par como una evaluación musculoesquelética y también la parte de la observación médica, así como también limitaciones articulares, laxitud articular, se puede dar también la presencia de deformidades, valoraciones musculares que se relacionan con la fuerza muscular, también la actividad de la vida diaria importante, a qué se dedica el paciente, por ejemplo, los pacientes, hay una gran estadística en cuanto a enfermedades reumatológicas de tipo artritis, artrosis, en las cuales se dice que aquellos que utilizan más la mano para realizar actividades manuales, de hecho, vale la redundancia mencionar que van a ser personas que van a sufrir de estas enfermedades. Por ejemplo, el propio fisioterapeuta, ¿no? Al trabajar con sus manos para el masaje, para el movimiento, va a desarrollar, si es que no toma las medidas del caso, artritis reumatoidea o una artrosis. Necesitamos por eso tener en cuenta las medidas de prevención constante, ¿no? Una higiene postural, ¿no? Una adecuada alimentación también, ¿no? Un adecuado abordaje fisioterapéutico, la actividad le permite al cuerpo estar estructurado, reorganizado constantemente, entonces definitivamente la actividad física es fundamental, el ejercicio, no sin llegar al punto de agotar a los músculos, pero darle funcionabilidad al sistema musculoesquelético, ¿no? Igualmente vamos a ver acá los objetivos del tratamiento, cuáles van a ser, por ejemplo, el objetivo del tratamiento fisioterapéutico va a ser aliviar el dolor, disminuir la actividad inflamatoria, ¿no? Eliminar las contracturas musculares, que son las que producen el dolor múltiple a los pacientes, prevenir y corregir también deformidades articulares, ¿no? El paciente que va a estar dolorido, va a estar con contractura muscular, ¿no? Mantener la extensibilidad muscular también, restaurar funciones articulares también, ¿no? El músculo tiene que adaptarse a la descarga de peso, al propio movimiento, ¿no? Requerimos nosotros tener un paciente que tenga menos dolor, ¿no? Si bien es cierto, antiguamente la ideología en cuanto al abordaje terapéutico era más que todo darle función, pero el movimiento, ¿no? Darle función, pero sin importar lo que es la parte sensorial, la parte de la calidad del movimiento, ¿no? Antes era mucho más, digamos, solamente la función mecánica, tenía mucho énfasis en la función mecánica. Hoy en día se quiere que ese movimiento sea de calidad, ¿no? Que este paciente pueda levantar su brazo
caminar, ¿no? Para hacer su actividad de la vida diaria. Es muy funcional hoy en día el abordaje o visto desde el punto de vista de facilitación, ¿no? Igualmente también mantener, restaurar función, ayudar al paciente a aceptar la enfermedad, ese aspecto emocional, psicológico que también tiene que ver la familia, ¿no? Conseguir la mejor capacidad funcional y la calidad posible de la vida diaria. Esto lo hacen los colegas de terapia ocupacional, de hecho, pero nosotros trabajamos muy a la par con ellos, ya que adaptamos el movimiento para que puedan ejecutar las labores principales. Por eso estamos tan arraigados en cuanto a lo ocupacional que el paciente tendrá que ejecutar. Necesitamos una funcionabilidad integral, que el paciente pues, pueda desarrollar sus actividades con la normalidad, con la mayor normalidad posible, ¿no? Si es necesario, casi igual como lo hacía antes de sufrir la lesión o durante el proceso en el cual fue acrecentándose la gravedad de la lesión, en este caso la artritis reumatoidea. En una fase aguda definitivamente vamos a considerar mucho la parte de la terapia que se va a abordar, ¿no? Podemos aplicar terapia respiratoria para mejorar oxigenación, ¿no? Igualmente posturas en posición funcional. Sabemos que enfermedades que implican un desgaste articular podría generar alteraciones en otras partes del cuerpo, no solo en las manos, en la columna, en las rodillas, ¿no? Y la mala postura conlleva que haya malas descargas, conlleva que el paciente pueda tener un posicionamiento inadecuado de su eje corporal axial, conlleva que tenga problemas pues, de contractura constante, crónicas, dolores constantes y a largo periodo. La masoterapia es básicamente uno de nuestros instrumentos muy importantes para trabajar, ¿no? El dolor. Definitivamente acá va a haber, como te menciono, diferentes técnicas, diferentes usos, va a estar mucho mejor orientado hacia lo que es la parte del masaje de drenaje, masaje de proprioceptivo, de estimulación, masaje de stretching también, los masajes que van a ser a la par con el stretching analítico. Entonces, todo ello vamos a trabajarlo a partir de las características de nuestro propio pacientito, ¿no? Colocar de material correcto, ortético, para descansar la articulación, evitar posturas antálgicas. Claro, podría ser, como te menciono, lo importante es evitar el dolor, entonces trabajamos con el material ortético, en el cual inmovilizamos ciertas articulaciones, si es la misma cadera, la cadera, para que pueda ejecutar el movimiento con mayor calidad, ¿no? Aunque como les mencionaba, eso es poco a poco, integrando, vamos yendo de acuerdo a cómo va el paciente evolucionando en cuanto al proceso fisiopatológico, ¿no? Enseñar al paciente a realizar ejercicios para aumentar la movilidad articular también se puede ejecutar. Crioterapia podríamos utilizar, terapia con hielo, podemos utilizar contracciones isométricas también para fortalecer los músculos que estén afectados al sistema articular, para mejorar la funcionabilidad de la descarga, el mejoramiento en cuanto a la calidad de movimientos que vaya a ir teniendo y vaya adquiriendo con el paso del tiempo. Eso es lo más importante para el trabajo en la fase aguda. Acá podemos observar, por ejemplo, un paciente que tiene una artritis reumatoide con una inflamación de mortaja lateral en la zona del tobillo. Entonces, bastante doloroso también, ¿no? En la fase subaguda podemos tratar el tratamiento, abordar el tratamiento anterior, se añadirá vendas funcionales, férulas correctoras también, para ayudar a alinear la estructura articular que se ha desafiliado del eje o ha producido la contractura por compensación también. Movilización pasiva suave, ¿no? Activa para mejorar la amplitud articular, siempre y cuando se haya ganado contractibilidad, ¿no? Estos ejercicios son importantes, vamos a verlos luego, cómo se va a abordar la contractibilidad para poder permitir al paciente una función que le permita desarrollar actividades tan importantes como la marcha, ¿no? Ayudarle a estabilizarse durante la actividad y cambio de posición, ¿no? En adultos mayores es más importante aún, porque le ayuda a mantener el equilibrio, la fuerza, la coordinación, cosa que ellos están perdiendo, ¿no? Igualmente también en paciente adulto joven también se puede trabajar equilibrio funcional, reestructuración, masoterapia, stretching, propiocepción, podemos trabajar de la fuerza muscular, banda elástica, taping, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente, acá en la hidroterapia trabajamos también lo que es el masaje subacuático, ¿no? Añadimos movilizaciones también, puede ser Mackenzie, puede ser utilización de ejercicios funcionales de stretching, puede ser también contrarrestar la rigidez mediante lo que es estiramiento adaptativo, podemos trabajar lo que es el ultrasonido subacuático, algunos agentes físicos, ¿no? Entonces hay un variopinto de posibilidades de trabajar artritis reumatoidea, enfermedades reumatológicas desde un punto de vista, pues, en la fase subaguda, ¿no? La fase crónica o remisión, básicamente vamos a considerar acá, en la fase crónica, lo que vendría a ser la recuperación de la musculatura con ejercicios isométricos, isométricos que no provoquen dolor, básicamente de contractibilidad funcional,
activa, ¿no? Esté ahí presente la contracción, pero sin embargo no haya desplazamiento del segmento corporal. Aconsejar al paciente ayudar y adaptarse a las situaciones necesarias para realizar actividades de la vida diaria, vestirse, comer, férulas de reposo nocturno. Es necesario la férula de reposo nocturno porque ayuda al paciente a estabilizar la articulación, ¿no? Evitar que haya cambie de posición y genere pues dolor al mismo tiempo, o genere una contracción que vaya por una fascia neuromuscular a estructuras superiores como el cuello, como estructuras de la espalda, la columna, que son fundamentales para trabajar pues lo que es las cadenas musculares, la reeducación de la marcha, por ejemplo, ¿no? La reeducación del movimiento. Necesitamos darle énfasis al movimiento constante, pero también bien descargado, como es la descarga de peso, por ejemplo, con la pelota, ¿no? Podemos trabajar con la banda elástica, ¿no? Son trabajos intrínsecos en los cuales consiste, pues, en llevar al paciente, pues, a un resultado óptimo para mejorar su independencia, es decir, para que pueda coger sus alimentos, su cuchara, sus cubiertos y consumir sus alimentos, ¿no? Manejar esa partecita. Lo visualizamos ahí también, ¿no? Cómo se encuentra el paciente, ¿no? Definitivamente en silla de ruedas puede llevar lamentablemente un problema de artritis reumatoide, un degenerativo, la artrosis, pueden llevar realmente al paciente hacia ruedas. Es necesario que se considere mucho acá lo que es trabajar desde ya con un objetivo primario, ¿no? En el cual se basa en evitar el dolor del paciente, pero también trabajar a posteriori para poder ayudarle en cuanto al trofismo muscular que va a ir adquiriendo, ¿no? Con el mismo paso del tiempo, ¿no? Hasta adaptarse propositivamente y tener fuerza, volver a reestructurar nuevamente ese movimiento para que pueda ejecutar, pues, en este caso, ¿no? Una actividad que le permita a mi paciente, pues, en este caso, puede desarrollar su actividad de la vida diaria requerida, su funcionabilidad, ¿no? Todo ello, requerimos principalmente. Bueno, excelente. Entonces, como les había mencionado, básicamente respecto a lo que es el tratamiento, los protocolos de tratamiento fisioterapéutico, vamos a ver en las etapas, como la etapa aguda, en la cual tiene que haber un reposo absoluto, ¿no? Un control postural también, ¿no? Es importante la parte del control postural para poder ayudar a mi pacientito a que pueda estar estable, estar alineado, ¿no? Crioterapia también se puede utilizar, masoterapia es contracturante en masas próximas a la articulación dañada, para estimularlas, para que éstas puedan movilizarse, para que cambien de postura. Agentes físicos como por ejemplo electroterapia, antálgica igualmente corrientes de baja y mediana frecuencia, hacer terapia, igualmente de tipo pulsátil, kinesioterapia como contracciones isométricas que le había mencionado, para ayudar a aumentar el trofismo al músculo más próximo y permitir que esté estable, que no haya un problema de disfunción en los ligamentos, en las estructuras articulares que están alrededor de este, ¿no? Contracciones isométricas, mantener tonicidad del músculo, importantísimo la tonicidad del músculo, porque le ayudará mucho a estar pues con fuerza durante la estabilidad al momento de la bipedestación, de la marcha, todo ello. Por eso le ayudará muchísimo. Algunos ejercicios terapéuticos, vamos a verlos a continuación, unos ejercicios. Ahorita vamos a pasar en la pantallita. Los ejercicios de Williams fueron diseñados precisamente para tener elasticidad de la zona lumbar y que cuando nosotros hagamos movimientos, los músculos tengan la capacidad de tener la mecánica correcta de contraerse y relajarse para que no sufra la articulación. Están recomendados para aquel paciente que sufre de lumbalgia, pacientes también ya posoperados de hernia discal, pacientes con cierto grado de artrosis, pero que no tengan un dolor muy severo. Lo pueden realizar inclusive los adultos mayores, porque son ejercicios muy suaves y siempre se trabajan a tolerancia. Se dividen en fases. Cuando el paciente tiene mucho dolor, el ejercicio va solamente, el paciente tiene que acostar boca arriba, flexionar una pierna, flexionar la otra pierna, y eso se hace por un mínimo de 10 repeticiones. Posteriormente, el siguiente ejercicio sería contracción de abdomen. Contraemos el abdomen, lo mantenemos 3 o 5 segundos y repetimos 10 veces. Cuando el dolor ha bajado un poco, se flexionan ambas rodillas, ahí el esfuerzo es mayor. Por eso tiene que ser cuando el paciente le disminuya el dolor,
Debe de flexionar ambas rodillas, mantenerlas 10 segundos, bajar con el abdomen totalmente contraído y así repetir 20 veces, porque ya tenemos menos dolor. Después podemos hacer flexiones de cadera a rodilla, también repetir 20 veces. Y posteriormente colocar al paciente en posición de gateo en 4 puntos y hacer elevaciones de espalda, y tipo, le llamamos gato camello en lo común, y es igual, 20 repeticiones. ¿Quieres una segunda opinión? Ingresa a la aplicación. Bien, vamos a iniciar la serie de ejercicios de Williams. Estos ejercicios le servirán a usted para fortalecer sus músculos de la espalda, del abdomen y de los miembros pélvicos. Ejercicio número 1. Se va usted a recostar boca arriba en una superficie cómoda y va a comenzar a hacer respiraciones suaves, introduciendo el aire por su nariz, sacándolo por la boca. Al introducir el aire, se infla la parte superior del abdomen. Al sacar el aire, se contrae el abdomen. Ejercicio número 2, misma posición inicial. Y hacemos flexión de rodilla derecha hacia el abdomen. Posteriormente, realizamos flexión de rodilla izquierda también hacia el abdomen. Y mantenemos ahí durante 5 segundos. Finalizamos haciendo flexión de ambas rodillas y traccionando de ellas con ambas manos hacia el abdomen. Mantenemos 5 segundos y descansamos. Ejercicio número 3. Posición inicial. Ahora flexionando ambas rodillas y haciendo apoyo sobre las regiones plantares. Vamos a elevar el tronco, haciendo apoyo en ambas plantas y en los miembros torácicos. Mantenemos 5 segundos arriba y descansamos. Ejercicio número 4. Elevación de talones a 10, 20 y 30 centímetros arriba de la superficie. Está usted recostado. Regresamos sin tocar la superficie y volvemos a iniciar. Mantenemos 5 segundos en cada nivel. Ejercicio número 5. Flexionamos ambas rodillas, manos sobre los muslos, barbilla pegada al pecho, nos levantamos, desplazamos las manos hacia las rodillas. Ejercicio número 6. Nos acostamos boca abajo y levantamos el tronco y las piernas. Contamos 5 segundos y descansamos. Ejercicio número 7. Nos recostamos del lado, haciendo apoyo sobre el antebrazo y sobre el pie. La otra mano es sobre el abdomen y comenzamos a hacer giros hacia abajo y hacia arriba. Este ejercicio le servirá para fortalecer sus músculos oblicuos del abdomen. Ejercicio número 8. Auxíliese de una pelota. Separe ambas piernas, flexione las rodillas y levántese tratando de colocar la pelota delante de las piernas. Ejercicio número 9. Coloque una pelota bajo sus talones. Y vamos a desplazar una pierna y posteriormente la otra. Hacemos 5 repeticiones con cada una y descansamos.
Ejercicio número 10. Coloque una pequeña pelota entre sus muslos y apriétela fuertemente contando 5 y descansa. Bueno, hemos visto algunos ejercicios de Williams importantes para lo que es la mejoría en la postura, en el control lumbar, enfermedades que pueden degenerar lo que es la parte funcional, la parte de la posición de la columna. Son enfermedades como la artritis y la artrosis, definitivamente se tienen que abordar a partir de un fortalecimiento y un posicionamiento del equilibrio del cuerpo. ¿No? Vamos a ver algunos puntos de ejercicios también para el hombro. Por ejemplo, tenemos empleando justamente lo que es la parte, puede ser la rueda de stem, puede ser también la liga, podría ser trabajar a partir de circunducciones de hombro, pero perceptivamente es muy importante trabajar el hombro porque este será una articulación importante para trabajar el desplazamiento funcional al momento de ejecutar la marcha, ya que nosotros ejecutamos un balanceo de brazos, igualmente para nuestra actividad de la vida diaria, igualmente también para fortalecer los músculos de la cintura escapular, ¿no? Entonces nos conviene trabajar mucho, ¿no? A partir de la funcionabilidad que va a tener cada uno de los ejercicios, ¿no? Igualmente también en codo, flexio-extensión, rotaciones, supino, pronación, ¿no? ¿Cuál es la fisioterapia preoperatoria, como mencionan, previa a la intervención quirúrgica? ¿Cuál es el enfoque terapéutico que se va a dar a esta artritis reumatoidea? Puede ser mantener una funcionabilidad, disminuir la inflamación también articular, que puede generar mucho dolor al paciente, evitar deformidades, por lo cual el inicio de la fisioterapia debe ser tempranamente, ya que vamos a evitar que se vaya a producir una reinflamación, una pérdida de funcionabilidad, rigidez, una alteración en lo que vendría a ser la contractibilidad, va a mejorar la fuerza muscular también, que como por cadenas conocemos que es muy importante para mantener estable esa articulación. Igualmente también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, localmente a nivel articular se persiguen la llamada ergonomía articular mediante órtesis, reposo, va a mantener posición a nivel funcional, igualmente va a ayudar a que ésta pueda mejorar lo que es la descarga de peso, evita el riesgo también de daño cartilaginoso y de mayor daño con el proceso de cambio que va a degenerar, pues, obviamente por un proceso de envejecimiento normal, pero para ello también vamos a reestructurar la parte periférica, como es el músculo, como es la parte de las cadenas funcionales, musculares, la parte sensorial, sensitiva, vegetativa, integradas a esta actividad, funcionabilidad que se le tiene que proyectar al músculo en su rehabilitación. Bueno, entonces, creo que no se veía. ¿Se ve ahora, chicos? No sé si está viéndose la pantalla. Ya, excelente, gracias. Cualquier cosa me escriben al chat rápidamente. A veces hay fallas técnicas. Tenemos ahí entonces lo que vendría a ser las otras enfermedades importantes que nos van a, pues, generar, pues, estos problemas de dolor, molestias. Tenemos la cervicalgia, una de las más comunes. ¿Qué se refiere a cervicalgia, no? Justamente define como denomina cervicalgia al cuadro de dolor cervical causante. Hoy en día quizás sea una de las enfermedades más comunes, ¿no? La enfermedad de dolor cervical, ¿no? Y principalmente porque hay factores que dicen que es innato en nosotros los seres humanos en sufrir de dolor cervical por la posición en contra de la gravedad. Los músculos multífidos y los músculos que se encuentran en los paravertebrales dicen que anatómicamente están estructurados para mantener cierto tiempo estable a la articulación en el hombro, en el cuello, en la parte de los omóplatos, en la parte de la cadera. Sin embargo, nuestra reestructuración del movimiento en sí, biomecánicamente, ¿no? Por nuestros ancestros, estaba hecha para lo que es la dinámica excesiva con una cola, que la hemos perdido por evolución. Sin embargo, la escoliosis viene a partir justamente de esa descompensación que tiene el ser humano al tener fallas posturales, ¿no? El utilizar, por ejemplo, zapatos es algo en lo cual la evolución no estaba adherido hacia lo que es el proceso normal de funcionamiento de la biomecánica humana, ¿no? Es más, por ejemplo, en provincia, las personas que no usan zapatos muchas veces son evaluados y no tienen problemas ortopédicos. En cambio, acá en Lima, la mayoría de personas van a tener esos problemas. Y eso justamente debido a una falla mecánica en la cual está estructurada nuestra anatomía como para propiamente no utilizar calzado.
¿no? Eso vamos a ver justamente dentro de las patologías ortopédicas, no en otros temas, pero básicamente en la parte de cervicalgia, importante mencionar que son dolores muy, pero muy persistentes en parte del cuello crónicos, que pueden ser diferente índole, no todos son cervicalgias producto de un dolor muscular, también hay mecánico, también hay de tipo articular, hay de tipo radicular, de tipo sanguíneo, circulatorio, desoxigenación por tumor, etcétera, etcétera. Hay varias causas de la cervicalgia, es muy ambiguo mencionar solamente cervicalgia. Vamos a ir viendo poco a poco cómo se va evaluando. Dentro de pruebas funcionales, que hemos visto también por ahí clases pasadas, vamos a poder integrar nuevamente lo que es el concepto de la evaluación adecuada de cervicalgia, ¿no? Un dolor aislado. Incluso dicen algunos que hoy en día el problema de cervicalgia está muy notorio por la tendencia que tenemos a estar con la flexión por el celular, ¿no? Dolor también irradiado en los brazos, cabeza, dolor acompañado de vértigos, y es muy complejo porque la persona que sufre una cervicalgia también es muy probable que tenga migraña, que no pueda conciliar el sueño, que tenga problemas para mantenerse en una postura adecuada, que tenga también problemas ciertamente de posicionamiento y de relajación, ¿no? Para estresada, contraída, entonces es lo principal que se puede decir, ¿no? Básicamente, el origen del dolor cervical, como menciono, lesiones musculotendinosas, puede ser por la parte de los tendones, puede ser espasmos musculares cervicales para espinales también, espondilitis cervicales, aglomeración de estructuras de lo que es cantera ósea, puede estar en esa zona y puede generar compresión de nervios, de arteria, puede generar compresión también de ligamentos, ¿no? Herniación también, lesiones por mecanismo de latigazo, unas lesiones más graves que puede haber, en algunos casos se da, enfermedades sistémicas, ¿no? Que puede generar una alteración global del funcionamiento normal de la cervical. Los famosos síndromes cervicales, ¿no? ¿Cuáles son los síndromes cervicales? En eso de las patologías que vemos acá, vemos, o las disfunciones fisioterapéuticas, tenemos cervical simple, el raquis óseo o estructuras blandas afines, no irradiado, y otros síntomas asociados, ¿no? Igualmente el síndrome cérvico-cefálico, ¿no? La cual hay relación a región occipital, síntomas que pueden sugerir alteración intracraniana también a nivel interior del cráneo, ¿no? Puede generarse una alteración y eso es más grave, ¿no? Puede también en algunos casos afección neurológica. Pues si es que no hay afección neurológica, bueno, va a ser que se tiene que abordar mediante técnicas específicas quirúrgicas, pero sin embargo, esto por lo general afecta por compresiones, en algunos casos de tumores, por ejemplo, en algunos casos de alguna radiculopatía periférica que puede afectar directamente zona de la médula, puede ser un problema sanguíneo también, cervicalgias llamada cervicobraquialgia del cuello por todo un miembro superior puede generar alteraciones en los raquis espinales C5, C6, C6 y C7 también, que son raíces nerviosas. En realidad, estos síndromes cervicales suelen ser muy acompañados con otros que vamos a conocer, llamados como fibromialgia, síndromes miofasciales, en los cuales el dolor es constante y el paciente realmente no lo deja desarrollar una actividad funcional normal. Por ahí me hacían algunas preguntitas antes de continuar. Vamos a ir viendo. Quería contestarlas antes porque después no nos gana el tiempo. Me dice, un paciente con artritis reumatoidea, dice Rocío Soto, un paciente con artritis reumatoidea, ¿qué tipo de terapia puede llevar si en el momento de levantarse luego de estar sentado disfruta caminar? Bueno, la terapia con artritis reumatoidea primero tiene que evaluar bien el terapeuta para ver en qué grado se encuentra. Tiene que tratar de llevar un tratamiento a la par como el paciente se encuentra. Ahí en la artritis reumatoidea, dependiendo del área, va a trabajarse con lo que vendría a ser lo que es compresas tibias para ayudar a descontracturar músculos periféricos, ojo, no directamente sobre la articulación, las corrientes terapéuticas de fortalecimiento para el músculo que está, en este caso, pues, digamos más afectado, ¿no? Igualmente también puede ser para lo que es, por ejemplo, la movilización pasiva inicia pasivamente, luego de ello también trabajamos mucho sobre la funcionabilidad que tiene el paciente al desplazarse y trabajamos lo que es reeducación en la marcha, trabajamos lo que es fortalecimiento mediante facilitación neuromuscular, ¿no? Y el abordaje en sí se basa en eso, ¿no? Agentes físicos, por lo menos las 10 primeras sesiones, luego pasa a lo que es la reestructuración a rotonda, gimnasio terapéutico con banda elástica, taping neuromuscular, piscina terapéutica puede trabajar acá los ejercicios en la bicicleta estática, etcétera, etcétera, ¿sí?
Luego también, dice una pregunta, menciona también ahí. Dice, me pregunta, ahí, Maite Guamán. Dice una pregunta, ¿cómo puedo trabajar con mi paciente con este resultado de estructura ósea sin evidencia de fractura, espacio articular, femorotibial? Media articulación, evidencia de fractura, espacio articular, femorotibial, lateral, medial derecho, izquierdo, disminuido, parativo articulares de rodilla derecha e izquierda con esclerosis rótula, derecha, izquierda, osteofitos leve y esclerosis de un área articular, espacio rotuliano derecho, izquierdo, ligamento disminuido, ¿cómo puedo hacer? Bueno, básicamente de todo tienes que hacer un protocolo en el cual se trabaje mucho acá lo que es fortalecimiento a nivel de los músculos próximos. Los músculos que están más próximos a la articulación, ¿no? Por ejemplo, tenemos que trabajar mucho con cuádriceps para ayudar a estabilizar cadera. Luego trabaja lo que es glúteos para estabilizar raquis. Luego trabájale mucho lo que es la funcionabilidad propioceptiva, ¿no? Le trabaja a partir de descarga de peso, puedes trabajar en la piscina terapéutica, trabajar la banda elástica, ¿no? Agentes físicos como electroterapia, estimulación directamente a nivel de las zonas de los glúteos, de las zonas psoas, de la zona del cuádriceps, y tratar interferenciales a nivel de la zona de los malleolos, en la zona peroneo laterales, ¿no? De la zona inferior de la rótula, infrarrotuliana, para que ayude a estabilizar, a relajar, porque esas zonas generalmente a los pacientes que tienen este problema les duele. Entonces, interferenciales, corrientes rusas a nivel de la zona de los cuádriceps para que fortalezca, trabajar en la piscina terapéutica también, espérate un par de meses de repente para que puedas trabajar recién descargas y marcha en paralela, todavía no descarga en escalera, tampoco darle un bastón trípode todavía, sino trabaja todo funcional, y trata de descargar la propioceptividad, sobre todo. Me menciona después... dice, un paciente con artritis sería bueno en tratamiento para fina terapéutica, ¿qué tiempo? Sí podrías trabajar, ¿no? Podrías trabajar, si es en la mano, podrías trabajar unos 15 minutos, un guante parafina le formas y luego envuelves mediante lo que es una bolsa y luego le pones unas toallas para que pueda hacer efecto en sí la parafina. Atenuará, evitará el dolor, mejorará lo que es, y evitará también lo que es la retracción de la piel. Tengo un paciente que tiene dolor en la rodilla, ahora más por el frío, pero no está inflamado, me imagino habrás querido decir, ¿no? Básicamente, lo que tienes que averiguar es la causa, ¿no? A veces hay menisco discoide, a veces se produce por una distensión ligamentosa, a veces de repente inflama lo que es la parte de la bursa serosa, entonces es necesario que se evalúe bien. Una resonancia te recomendaría para que descartes, ¿no? Y después plantear un esquema de tratamiento, porque hay muchas causas por las cuales puede reorganizarse el dolor, ¿no? Bueno, hasta ahí no hay más preguntas, vamos a seguir entonces. Muy bien, cualquier pregunta la van poniendo en el chat, no hay ningún problema, la respondo muy gustosamente. Entonces, tenemos ahí luego también... Habíamos quedado en sistemas cervicales, como les había mencionado. No sé, ¿se podrá ver? Creo que sí. A ver, respondan. Si por ahí no ven, me avisan, chicos. No sé si podrán ver la pantalla. Excelente. Signos y síntomas de este dolor, principalmente vamos a ver los característicos. Dolor cervical, la rigidez también, ¿no? Dolor que obviamente es lo que más molesta para el paciente. Prácticamente a veces los pacientes piensan que mientras más fuerte el masaje mejor, ¿no? El quiropráctico también moviliza, escucha los sonidos, piensas que es mejor, pero no. Lo importante es trabajar con una evaluación médico-terapéutica. El quiropráctico te podrá movilizar la articulación, ciertamente separar y relajar por un momento, pero luego tu propio ligamento, tu estructura blanda va a generar una respuesta que contrae 3 veces más, podría ser una semana después, 3 días después, y después los pacientes vienen con un dolor diciendo, uy, me sacó rico el conejo y después estuvo doliéndome después de 2 días. Entonces, esa es la causa. Tenemos que utilizar una buena evaluación terapéutica, básicamente para evitar estos dolores a posteriori. ¿Y por qué? Porque los músculos tienen una respuesta propiamente, una respuesta en cadena llamada la cadena muscular o neuromuscular que funciona a partir de ahí.
¿no? El fisioterapeuta es el único encargado para trabajar directamente ese dolor y atenuarlo, ¿no? En la parte de la rigidez también, podría generarte, este dolor podría generarte más rigidez. Necesitamos también trabajar a partir de lo que es un esquema de tratamiento bien planteado y organizarlo mediante la metodología terapéutica, con los propios ejercicios. Por ejemplo, Wilson trabajaría excelente. Los ejercicios de Wilson mejoran la respiración, mejoran el posicionamiento de la cabeza, el movimiento de forma activa, la funcionabilidad en cuanto a la oxigenación muscular y el trofismo y todo ello. Acá se puede ver también la característica como limitación funcional, ¿no? Alteraciones también en lo que es el eje anatómico. ¿Cuáles son las clasificaciones de estas? Pueden ser mecánicas de tipo no mecánicas también, en estadio agudo, en estadio crónico, que en su mayoría se dan este dolor de cervicalgia, ¿no? Traumáticas también se pueden dar, ¿no? Por efecto violento, por ejemplo, el famoso síndrome del latigazo cervical, ¿no? Igualmente también el Barry-Liu, ¿no? Básicamente se puede decir de que hay un problema grande en cuanto a la funcionabilidad que va a tener este, ¿no? Puede darse también debido a síndrome de Barry-Liu, ¿no? Observado principalmente en las mujeres menopáusicas de características por cefaleas, occipitales, vértigos, náuseas, zumbidos de oídos, dolor en la parte superior de los ojos, también en las sienes. Puede tener un dolor muy grande debido a que está pues afectando lo que es la parte integral, personas que han tenido migraña, que han tenido también problemas también crónicos, por ejemplo, como cefaleas, ¿no? Ha habido también en algunos casos, pues, dolores musculares debido al estrés excesivo, la tensión excesiva, puede generar en las personas que hay acúmulos, en este caso, pues, de una sensación dolorosa que al paciente a la larga, pues, lo va a conllevar a un estadio crónico, ¿no? Personas que son muy altas a veces pueden tener estos problemas, ¿no? Porque generalmente hay inflexión. El latigado cervical en muchos casos es bastante peligroso porque puede generar que haya una ruptura medular. En este caso sí podría ser la muerte, con el paciente también la muerte. En algunos casos podría generar que haya una inmovilización por una falla medular. Entonces el paciente, después de un accidente de tránsito, ojo, siempre le colocan el collarín para evitar estos problemas, ¿no? Igualmente se ha visto casos hasta incluso que han sufrido el latigado cervical producto de estornudos, personas que tienen el cuello bastante delgado y se le produce un estornudo tan fuerte que genera alguna ruptura, ¿no? Entonces, como les menciono, hay diferentes causas mecánicas de, en este caso, la patología, ¿no? Neuralgia de Arnold también, otra característica a nivel central neurológico, cervicobraquialgia del plexo braquial, alteraciones estáticas de la columna cervical, ¿no? Hay muchos orígenes por los cuales se da. La cervicobraquialgia, por ejemplo, se puede ver acá lo que es un mapeo, una especie de mapeo en cuanto a lo que vendría a ser directamente la zona de los plexos, la zona de los dermatomas en los cuales se ve afectado. Factores predisponentes también como, por ejemplo, el sobrepeso corporal podría generar pues que haya una alteración muscular global. Podría darse en este caso una fibromialgia, síndromes miofasciales, rectificación de la columna por la mala posición anatómica, profesionales que trabajan, por ejemplo, las costureras, que están todo el tiempo flexionadas, el mismo fisioterapeuta, ¿no? Personas que ejecutan actividades que impliquen mucha flexión de la cabeza, o alteraciones posturales, los cobradores de combi, por ejemplo, ¿no? Están todo el tiempo agachados ahí, entonces genera, pues, obviamente, una contractura crónica y una cervicalgia constante, ¿no? La evaluación fisioterapéutica es la posición antálgica, contractura muscular, rasgos articulares, fuerza muscular también para evaluar en qué grado se encuentra. Maniobras para la evaluación, por ejemplo, tenemos la maniobra de Donaghets, ¿no? Maniobras en las cuales se evalúa al paciente en sedestación, básicamente es diferenciar el dolor cervical de tipo ligamentoso y de tipo muscular, inclinar pasivamente la cabeza del paciente y luego movilice venciendo la resistencia que le ofrece, ¿no? Entonces, básicamente, al momento en que ejecuta el movimiento, si el dolor aparece durante el movimiento pasivo, el de tipo ligamentoso. Pero si el dolor presenta dolor durante el movimiento activo, es de tipo muscular. Entonces ahí tenemos que evaluar al paciente sedente y realizamos ambos movimientos para determinar si es que en realidad hay un dolor de esta índole, ligamentoso o de tipo muscular. Esta es la maniobra de Donaghets. La maniobra de Spurling, valoración también del dolor de una carrera articular y la irritación radicular inclinada y la rotación de la cabeza de un lado del fisioterapeuta, coloca una mano sobre la cabeza, luego golpea sobre esta, básicamente si el paciente tolera el golpe, se realiza una maniobra de extensión, ¿no? Es positivo si la prueba es dolorosa a la maniobra, en este caso, ¿no? Entonces se va a ver si es que hay problemas en las carreras articulares donde podría ser que haya problemas, por ejemplo, como por ejemplo artrosis, ¿no? Artritis también, cervical,
¿no? El famoso pico del oro, ¿no? Entonces, definitivamente es para evaluar ese tipo de patologías las cuales utilizamos estas pruebas principales, ¿no? La prueba de Haunta también es importante porque la ejecución de esta prueba se va a desarrollar en 2 tiempos. En el primero, el paciente permanece en posición inicial, con los ojos cerrados, puede mantener esta posición. En el segundo tiempo va a mantenerla, pero esta a su vez la cabeza extendida y rotada hacia un lado. El hallazgo positivo, ¿no? O sea, cuando se va a dar, va a estar presente la patología. Si al ejecutar la primera parte de la prueba, la posición de los brazos se va modificada, se trata de una disfunción articular o mecánica. Por el contrario, si este cambio ocurre durante la segunda parte de la prueba, existe un riesgo cerebral deficitario, o sea, puede ser bastante riesgoso. Característica principal, a veces el paciente tiene como mareos, como náuseas. Entonces, recomendamos evaluar estas pruebas para evitar que hayan problemas posteriores. Por ejemplo, ¿qué tal si alguien tiene una problema de trombosis, por ejemplo, y no le evaluamos y le hacemos masaje descontracturante, siria, le aplicas codo? Puedes generar que ese trombo se dispare hacia parte del cerebro y taponar la arteria y la persona puede morir. Es necesario que se evalúe constantemente cuando se trata de dolores cervicales, porque como les había bien mencionado, son dolores que tienen diferentes causas, diferentes orígenes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ello, principalmente en la evaluación fisioterapéutica funcional. Es necesario esto. Maniobra de Jackson, prueba de Jackson. Fisioterapeuta va a colocar las manos encima de la cabeza del paciente y la mueve a ambos lados a una inclinación lateral máxima afectando la presión axial, ¿no? Esta presión la hace justamente en la cabeza, en la parte superior de la cabeza. Determina si el dolor es localizado, por distensión muscular, o si el dolor es periférico por radiación de raíces. Si que siente el dolor hasta el hombro, por los brazos, puede ser que sea radicular. Sin embargo, si lo va a sentir en la zona bien específica del cuello, puede ser un hinchazón como dolor, podría ser que es una parte muscular o mecánica en este caso. Entonces tenemos que ver ahí la diferenciación, ¿no?, de los dolores cervicales, como le habíamos mencionado. El tratamiento para trabajar este tipo de patologías es muy importante. El principal objetivo es tratar de aliviar el dolor, prevenir una lesión permanente en la médula, puede ser por raíz nerviosa, en este caso, evaluar adecuadamente con fármacos, también se puede consumir analgésicos, es el tratamiento médico, y el tratamiento no médico, no farmacológico, va a ser fisioterapéutico, con psicología también. Hay personas que están psicológicamente alterados, por eso generalmente les ocasiona una acumulación de tensión, de dolor constante, ¿no? La higiene postural es una de las pautas muy importantes para el abordaje. Vamos a ver un poco lo que es lumbalgia. Habíamos visto unos ejercicios que se practicaban. Dolor localizado en la región vertebral o paravertebral lumbar, que se acompaña frecuentemente del dolor irradiado, referido, lumbago, lumbalgia, es un término muy semejante, sinónimos. 97% son de origen mecánico y el 2% visceral y el 1% solamente no mecánico. De la lumbalgia mecánica, el 10% son causadas por la espondiloartrosis y el 90% son inespecíficas, por dolores musculares, mecánicos, dolores que se prolongan por la falla laboral, de repente trabaja cargando peso, ¿no? Genera, pues obviamente, o las personas que tienen un embarazo o que son obesas también tienen tendencia a sufrir. Pueden ser, según la clasificación, aguda, subaguda, crónica, y la etiología, lumbalgia mecánica, lumbalgia no mecánica, ¿no? La mecánica, por ejemplo, el dolor se con el reposo, la no mecánica, el dolor se mantiene, ¿no? Básicamente, lo que es importante acá, el dolor mantenido, pero va a ceder justamente cuando nosotros trabajamos a partir de técnicas. Hay técnicas específicas como las complementarias, la punción seca, la acupuntura, que ayudan mucho a esto. Yo le digo por experiencia propia. He trabajado con estas técnicas y he tenido muy buenos resultados. También trabajo con la terapia acuática y el taping muscular, son técnicas alternativas en las cuales se puede trabajar muy insidiosamente y vamos a ver muy buenos resultados. En la zona lumbar observamos las características del dolor, realmente muy, pero muy característico y típico para nuestra carrera, las lumbalgias, así como también vamos a ver las dorsalgias, ¿no? ¿A qué se refiere dorsalgia? Dolores originados en las vértebras dorsales. Zona dorsal, posición de las costillas, la caja torácica, que reduce la movilidad de la caja. Básicamente acá tenemos que considerar mucho la posición de la columna. Si hay una columna con escoliosis, realmente para nosotros es muy importante poder entender lo que son las patologías de la escoliosis para poder comprender también no solo la rehabilitación mediante los ejercicios, mediante inducir adecuadamente una evaluación buena, una evaluación adecuada, sino también concientizarnos de que la columna es algo fundamental como fisioterapeutas para tomar en cuenta, ¿no? Todos son las estructuras básicas, se encuentran órganos, se encuentra médula, ¿no? Se encuentran estructuras que nos van a servir mucho para poder aplicar los métodos.
¿no? Dorsalgias pueden ser por causas frecuentes, por ejemplo, absentismo laboral, vida sedentaria, mala postura, ocupación sentada, mala postura al sentarse, mucho más afectada todavía. Constituye un problema socioeconómico porque en la dorsalgia prácticamente el dolor dorsal, que la persona tenga dolor en la espalda, disminuye su potencial laboral, hace que la persona no rinde igual en el trabajo como lo está haciendo antes. Ni siquiera en su vida íntima, en su vida conyugal, en su vida familiar va a ser igual, va siempre a poseer ese dolor que lo va a dejar, digamos, relegado de ciertas actividades que ejecuta. Entonces va a generarle pues un estrés, una angustia. Por causas también de problemas de repente de mala postura al cargar un objeto pesado, trastornos funcionales articulares, puede ser también el emocional como he mencionado. Insuficiencia cervical afecta a mujeres generalmente, algias de fuerte componente psíquico en mujeres jóvenes de dorso insuficiente musculado. La intensidad también puede variar de acuerdo al sexo, la profesión también, ¿no? Mayormente se estresan en realidad mujeres, pero sin embargo hay una tendencia hoy en día en el mundo contemporáneo. Es muy característico que todas las personas acumulen el estrés y la mala postura, es lo más común. Manipulaciones vertebrales, por ejemplo, utilice quiropráctico. Las manipulaciones que trabajan a partir de lo que es la liberación facial son más recomendables, ya que ahí lo que hacemos es distender la fascia, trabajar con ejercicios respiratorios, ayudar a aperturar lo que es la estructura respiratoria diafragmática para que pueda acomodar bien la parrilla costal, ¿no? Los conejos de por sí no son buenos, pero sin embargo la manipulación, el sonido de los conejos utilizados durante el estrés y durante la manipulación facial sí son beneficiosos, a diferencia de los que te saca el quiropráctico. Por eso te digo, la parte de lo que es el tratamiento fisioterapéutico y evaluativo es necesario para las patologías de dolor. Son nuestras patologías en sí, son lo que nosotros abordamos, es nuestro trabajo como profesionales, por eso requerimos que sea bien evaluado para tener buenos resultados. Bueno, ahí tenemos un poquito la postura, de posición sifótica, lo que le conocemos como el jorobado, movilidad inadecuada, ¿no? Es una postura inadecuada, una postura sifótica, el ponerse a leer un libro de esta manera, ¿no? No es recomendable, sin embargo, podría ser recomendable si tenemos un apoyador de pies, una buena posición acá en la que es al coger un objeto, si tenemos la flexión de rodilla, si cargamos de una manera más pegada al cuerpo, de repente una maceta, la bolsa del mercado, podemos tener una higiene postural, ¿no? Una ergonomía que va a servirnos mucho para poder tener evitar las disfunciones articulares y de postura. Algunos ejercicios de prevención, como ya lo hemos visto, de Williams. El síndrome miofacial también, ¿no? Una característica propia, el síndrome miofacial es, por ejemplo, va a tener, como dice su propio nombre, va a tener fibrositis o síndrome tensional, ¿no? Que se va a caracterizar de puntos específicos, o se conoce como el famoso salto positivo. Presionas en el músculo y la persona va a hacer como un salto de dolor, ¿no? Básicamente puede ser antecedentes crónicos, lesiones físicas, predisposición genética, estrés psicosocial, emocional, ¿no? Pero esto va a tener puntos específicos por los cuales se va a trabajar a partir de ello, ¿no? Por ejemplo, tenemos occipucio, cervical bajo, trapecios, supraespinoso, segunda costilla, epicóndilos, glúteos, trocánter mayor, rodilla. Ahí se puede ver en cada uno de ellos, van a estar los puntos específicos para trabajar fibromialgia. Acá se va a observar estos puntos, si es que hay gran cantidad de estos puntos afectados, por lo menos 17 tiene que haber para que pueda considerarse recién fibromialgia, ¿no? El tratamiento farmacológico, terapia física y rehabilitación, psicológico en algunos casos, ¿no? Síndrome miofacial es un trastorno no inflamatorio que se manifiesta por dolor localizado y rigidez. La característica primordial es la presencia del famoso punto gatillo, ¿no? Ese punto de dolor. Los puntos gatillos básicamente van a ser puntos palpables, pero tiene que haber presencia también de la banda palpable, la banda muscular afectada, y el dolor referido, que a diferencia del síndrome miofacial, acá, a diferencia de lo que es la fibromialgia, este síndrome miofacial va a tener, no va a ser referido realmente la zona del dolor, sino que acá va a haber un punto específico, como por ejemplo el punto gatillo trigger point, en el cual al presionar va a disparar el dolor y va a comenzar a doler en todo el cuerpo. El dolor referido quiere decir el punto específico gatillo en el cual va a producirse esta dolencia, ¿no? A diferencia de la fibromialgia, va el paciente a tener puntos que tienen que ser activados recién cada uno para que luego comience a producirse el dolor en cada uno de ellos. Acá no, acá el dolor puede decirse que es en un punto determinado, presionas y ese punto se irradia y comienza pues el dolor en esa zona aproximadamente y le genera al paciente pues. En esta parte le genera pues bastante dolencia crónica, ¿no?
Acá observamos la banda palpable, observamos por la parte inferior acá una bolita que vendría a ser el punto de dolor, la banda palpable y se encuentra el punto gatillo ahí, ¿no? Es como una especie de bolita que básicamente al movilizar en la fascia va a generar que haya dolor y se dispare ese dolor que puede serse muy crónico, ¿no? Ahí se puede evaluar los puntos gatillo mediante la palpación, mediante la presión, una palpación profunda, una superficial. Tratamiento, el objetivo es de ayudar al paciente a evitar ese dolor que sea crónico, recuperar elasticidad, restaurar la longitud, eliminar el dolor muscular, restaurar el movimiento, evitar el cuadro agudo, ¿no? Miofacial que vaya a producir una cronicidad de este dolor, mejorar la relajación muscular y el control del movimiento, porque también el dolor hace que pueda ser rígida la articulación, sentir los músculos más flojos también, ¿no? Básicamente vamos a ver por el diagnóstico gradual profundo, fricción transversal, el famoso CIRIAS podemos aplicar de una manera suave para poder palpar la banda tensa y luego también ayudar a diseminar esa banda que puede estar adherida en cualquier parte del cuerpo. No necesariamente en trapecios superiores, ¿ah? Generalmente lo encontramos en trapecios superiores, pero también se puede evaluar en cualquier parte, pero tienes que tener un ojo bastante clínico y entrenado para que puedas ubicarlo, ¿no? Y abordar el tratamiento, ¿no? Las posiciones en las cuales se trabaja, el stretching analítico, se trabaja acá ejercicio de Williams, en posición sentado, en posición flexión, esta es la posición de rezo, lateralización, posición 4 puntos, el famoso gatuno, ¿no? Le dicen el gato, ¿no? Esta posición de gato en la cual hace, el gato oso, ¿no? El oso gato en la cual hace la posición de 4 puntos y luego levanta la zona dorsal. Bueno, hemos concluido. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? A ver, al chat la hacemos para que podamos satisfacer sus respuestas, obviamente, ¿no? ¿Alguna pregunta? Por ahí pueden hacerla, no hay ningún problema, pueden hacerla al chat. Bueno, básicamente la parte de lo que es la evaluación, lo que es la parte de la metodología para poder ver a un paciente de estas características, necesitamos de una manera muy importante evaluarlo. Ante todo es la evaluación, ¿no? Ante todo tipo de patología, lo más importante es evaluar al paciente, tratar de encontrar, ¿no? Similitud de una u otra forma en tratamientos es poco probable, ya que cada paciente tiene lo suyo, ¿no? Pero sí lo que yo invocaría a los chicos terapeutas es que traten siempre de dar algo nuevo al paciente, ¿no? Quizá nosotros nos encontramos de una manera, digamos, digamos hasta cierto punto, robotizados por una forma de tratamiento en la cual muchas veces hemos seguido un protocolo, ¿no? Pero sin embargo, el protocolo va a ser muy importante mantenerlo, pero también consideramos una evaluación. Tenemos que ser autónomos para poder tener criterio de evaluación y poder darnos cuenta si realmente necesita el paciente aquello o podríamos trabajar o mejorar ese tratamiento. Para nosotros lo más importante debe ser el paciente y ser analíticos durante ello. Nuestra experiencia nos va a ir ayudando a que todos podamos desarrollar esa posibilidad de evaluar al paciente y ser críticos en cuanto a la forma como está llevando el tratamiento. No hacer protocolizados de tratar de llevar un tratamiento de una manera, en una ficha en la cual vamos a ir cambiando. El tratamiento es cambiable, es adaptable a las necesidades que requiere mi pacientito, ¿no? Por ahí hacen una pregunta, dicen, con un derrame líquido en la rodilla, ¿cuál es recomendable? La extracción de líquido y luego la terapia. Lo recomendable sería, si hay un derrame, si el tratamiento médico, ¿ya? Te va a mandar a infiltrar, pero yo recomendaría que en sí el trabajo sea a partir de fisioterapia pura, para que el cuerpo reestructure ese líquido, porque al fin y al cabo cuando te infiltran, ese líquido es sintético y luego van a tenerte que volver a inocular, y va a ser algo problemático para el paciente, ¿no? Lo recomendable es que el mismo paciente lo regenere, pero de una manera terapéutica. De hecho, en la etapa aguda tiene que haber desinflamación, los agentes físicos que conocemos, y de hecho reposo absoluto, y también trabajando, orientándonos en el tratamiento de fortalecimiento de cuádriceps, como le había mencionado, ¿no? De una manera tenemos que tener en cuenta la evaluación constante, por eso es necesario consultar a un fisioterapeuta para que pueda esquematizar lo que requiere mi pacientito. Quisiera repetir la clase, que tuve un problema con el internet. La clase, súbalo y al YouTube. Gracias, dice. Bueno, vamos a ver cómo se organiza. Las niñitas les va a dar más o menos información acerca de ello, no hay ningún problema, no se preocupe. Lo que sí consideramos mucho es la parte de evaluación, como les había mencionado, importantísimo ver desde ese punto de vista.
y tener en cuenta que el paciente es lo más importante para nosotros, ¿no? Definitivamente, como terapeutas, tenemos que tener muy en cuenta todos los puntos de la evaluación, ¿no? Y sobre todo, visualizar y esquematizar la parte básica del fisioterapeuta, que es cada día aprender más, ¿no? La experiencia, enriquecerla y aplicarla hacia nuestros pacientes, con la mejoría y la intención de que éste se vea muy beneficiado, ya que es la persona por la cual damos todo en nuestro campo profesional. Claro que hay test de evaluación de meniscos, claro que sí, hay test de evaluación funcional, el test del cajón anterior, los test de evaluación funcional del psoas, los test de evaluación meniscal intrínseco, hay muchos test de evaluación, eso lo haremos de repente en una clase de puro menisco, porque es un tema bastante largo, pero sí, ¿para qué? Se puede evaluar el menisco discoide, funcional, en terapia deportiva, claro que sí. Bueno, entonces, básicamente, ahí mencionaba sobre los test de evaluación. Exacto, los test de, gracias licenciado, pensé que no explicaría los test. Bueno, los test de evaluación no varían mucho dependiendo también la función que requiere. Por ejemplo, el deportista tiene específicamente test, el paciente artrósico, el paciente adulto mayor tiene test específicos en los cuales se van a desdoblar para que podamos dar un diagnóstico. Es muy importante ese trabajo, definitivamente podría haber una ponencia completa acerca de lo que es test de evaluaciones funcionales de meniscos para diferentes tipologías de paciente. Sería muy bonito porque es un tema bastante largo, ¿sí? Y abarcaría demasiado, como les menciono, no una clase, sino muchas clases para poderlo comprender y también ver la parte de los test de evaluación, ¿no? Definitivamente, ojalá se pueda hacer algún momento, ¿no? Acá con Diplomados Remaliati, definitivamente ha sido muy enriquecedor, les agradezco mucho, la clase de hoy día espero que haya sido muy útil para sus pacientes, para abordar mediante sus técnicas y aportar un poco a la parte de su experiencia profesional. Estamos entonces culminando el día de hoy la clase, todavía la señorita les va a dar unas indicaciones, no se retiren aún, conmigo será hasta el día jueves. Muchas gracias por todo y que tengan muy buenas tardes y nos estamos viendo. Cuídense mucho, gracias.